En este video te voy a presentar algunos conceptos básicos acerca de álgebra lineal, como qué son los vectores, qué son las matrices y muchas cosas más. ¿Qué son los vectores? Los vectores son una matriz que tiene únicamente un renglón o una columna. Entonces, están los vectores renglón y los vectores columna. Los vectores renglón son una matriz que tienen un solo renglón, o sea, podríamos decir 3 y 6. Ahorita, los vectores columna son una matriz en forma de columna que tienen variedad de números como el 5, el 1 o el 4. También encontramos el vector 0, que está compuesto solamente por el número 0. Un gran ejemplo de esto es el número 4 y el número 5, que habla del vector renglón y sus 4 vectores, que son 1, 4, menos 3 y 5. También habla del vector columna, que tiene 4 vectores, 8, menos 9, 1 y 3. Definición 1. Igualdad de vectores. Hablamos de la igualdad de vectores cuando un vector 1 es igual al vector 2 en sus componentes y en sus exponentes. Un ejemplo de esto es el que aparece en esta imagen, que es A1 debe ser igual a B1, A2 debe ser igual a B2 y A sub n por lo tanto debe ser igual a B sub n. Suma de vectores. Como se puede ver en la imagen, sean A igual al vector A1, A2 hasta un A sub n, B, B1, B2 hasta un B sub n. Entonces, para la suma de vectores se toma A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2, hasta llegar a un A sub n más un B sub n. Lo que significa que hay que hacer el primer lugar con el primer lugar, el segundo lugar con el segundo lugar, hasta llegar a un n lugar a otro n lugar. Ejemplo, para la suma de vectores, efectuar los cálculos indicados con A igual a 1 menos 2, 4, B igual a 0 menos 3, menos 7 y C igual a 4 menos 1. Solución. Entonces, el A nos dicen que tenemos que sumar el vector C más el vector A. Entonces el vector C es igual a 4 menos 1 y 5 y el vector A es igual a 1 menos 2 y 4. Entonces, la suma de vectores se hace directamente, o sea, el primer componente con el primer componente, el segundo componente con el segundo y así sucesivamente. Entonces podríamos tomar 4 más 1, menos 1 más menos 2 y 5 más 4. Entonces eso nos daría como tal el componente o los componentes que proceden al vector C más A, que es igual a 5 menos 3 y 9. Lo mismo se hace para B, que dice que tomemos A más B. Entonces A está compuesto por 1 menos 2 y 4 y B está compuesto por 0 menos 3 y 7 y se hace lo mismo. Por lo tanto tenemos el vector final, que es A más B, que sería igual a 1 menos 5 y menos 3. Lo mismo se hace con la C, que toma los vectores B y C. Entonces B está compuesto por 0 menos 3 y menos 7 y C está compuesto por 4 menos 1 y 5. A lo que llegamos que el vector final B más C es igual a 4 menos 4 y 2. Definición 3. Multiplicación de un vector por un escalar. Es muy sencillo. Nos dan un vector que es A igual a A sub 1, A sub 2 y A sub n. Y nos dan un escalar que es alfa. Entonces lo único que hacemos en este caso es multiplicar ese escalar por cada componente que está conformado el vector. Ejemplo de multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, efectuar los cálculos indicados con A igual a 1 menos 2, 4 y B que es igual a 0 menos 3 y menos 7. Entonces A nos dice que hay que multiplicar 4 por B. B nos dice que hay que multiplicar 10 por B. C nos dice que hay que multiplicar
2 por A y sumarle lo que se multiplique 3 por B. La solución dice como tal que hay que multiplicar en el primer ejercicio, que es A, que nos dice que hay que multiplicar 4 por B. Entonces al vector B, a cada uno de sus componentes la multiplicamos 4. Entonces 4 por B nos da como final 0 menos 12 y menos 28. Para B dice que hay que multiplicar 10 por el vector A. Entonces el vector A es igual a 1 menos 2 y 4. Entonces a cada uno de sus componentes se le multiplica por 10, que es el escalar. Entonces quedaría como tal 10 menos 20 y 40. Y C nos dice que hay que multiplicar 2 por A y sumarle lo que se le multiplique 3 por B. Entonces se multiplica primero 2 por A y 3 por B. Y lo que dé, esos dos vectores se suman, entonces daría como tal el resultado, que es 2 menos 13 y menos 13. Definición 4, producto escalar. Para multiplicar dos vectores, como tal, hay que multiplicar el primer componente por el primer componente del segundo vector y los sumando sucesivamente hasta que vamos a obtener un número que pertenece a los reales, como tal. Usualmente también encontramos productos escalares que son a base de un renglón y una columna. Entonces se hace el mismo procedimiento que con el que se hacen, que sean dos que sean columna o que sean dos que sean renglones. Ejemplo, realizar la operación de multiplicación de matrices. Entonces ahí nos dicen que hay que aplicar el producto escalar. Por lo tanto nos va a dar un número que pertenece a los reales. Primero que todo hay que mirar qué componentes tiene A y qué componentes tiene B. E irlos multiplicando de acuerdo a la posición e irlos sumando. Por ejemplo, 2 por menos 1 es igual a menos 2. Más menos 1 por 3 es igual a menos 3. Y 3 por 4 es igual a 12. Todo esto nos va a dar como tal 7. Entonces el producto escalar de A por B es igual a 7. Definición de matrices. Una matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. A es una matriz con m filas y n columnas, se le denomina matriz de m por n. Las dimensiones de una matriz siempre se dan con el número de filas primero y el número de columnas después. Comúnmente se dice que una matriz m por n tiene un orden de m por n. Orden tiene el significado de tamaño. Dos matrices se dicen que son iguales si son del mismo orden y tienen los mismos elementos. Definición 1. Suma de matrices. La operación se define de una manera muy sencilla. La matriz suma de dos matrices con la misma dimensión es la matriz que tiene la posición fila y la columna J, la suma de los elementos de la misma posición en las matrices que sumamos. Es decir, la suma de matrices se calcula sumando los elementos que ocupan la misma posición. De forma análoga, la resta de matrices se calcula restando los elementos que ocupan la misma posición. Ejemplo, efectúa la siguiente operación de suma para las siguientes matrices. Entonces nos dan una matriz que está compuesta por 2, 3, 4 en el primer renglón, menos 1, 2 y 5 en el segundo renglón. Para B tenemos a 3, menos 2 y a menos 1 en el primer renglón, a 5, a 7 y a 8 en el segundo renglón. Entonces, como anteriormente dicho, se suma A y B con respecto a la posición. Entonces el primer renglón con el primer renglón
la primera posición con la primera posición, la segunda posición con la segunda posición y así sucesivamente hasta que obtenemos que A más B es igual en el primer renglón a 5, 1 y 3 y en el segundo renglón a 4, 9 y 13.